Gracias. Así que ya vamos a comenzar sin atrasarnos mucho más. Planificación estratégica, ¿sí? Es la materia que vamos a estar viendo en estos días, ¿sí? Los lunes, en este horario. Ya saben ustedes cómo es la dinámica de la clase, si mucho más para agregar, si tienen algo para sumar, algo para aportar, cualquier cosa. ¿Sí? Yo desde acá no los veo, pero se pueden desmutear, ¿sí? Tranquilamente y hablamos sin problema. Pensamiento estratégico en el fútbol profesional. Sí, obviamente la licencia, sí, esta licencia pro, ya apunta a que uno tiene justamente conocimientos de años pasados y ya apunta más a una primera división. Por eso siempre vamos a hablar de fútbol profesional. ¿Sí? ¿Qué es la planificación estratégica? Es el proceso por el cual una institución define sus objetivos a largo plazo y las estrategias para alcanzarlos. Y permite alinear todos los sectores del club hacia una misma dirección. Importancia en el fútbol profesional. Dirección e institución clara, desarrollo sustentable, coherencia entre áreas deportivo, económico, social, etc. Bien. Es sumamente importante que nosotros como técnicos, ¿sí? Sepamos, ¿sí? Los objetivos que pone la comisión directiva. Es importante siempre trabajar con objetivos, ¿sí? Entender que voy a un club y qué es lo que me va a pedir ese club, cuáles son las exigencias que va a tener ese club, las limitaciones que va a tener ese club. Por ejemplo, ahora está todo muy de moda, ¿sí? El mercado de pases, ¿bien? Qué jugadores van, qué jugadores vienen, qué jugadores llegan a los diferentes clubes. Pero hace un tiempo, yo estaba escuchando, estaba con la tele, estaba viendo la tele, y comentaban, por ejemplo, que en Racing, va más allá de si uno está de acuerdo, si no está de acuerdo. ¿Cuál era la idea de la dirigencia de Racing? Invertir más plata en el campo de entrenamiento, ¿sí? En el estadio, que en el mercado de pases, sí, en traer jugadores. Entonces, por ejemplo, entran 10 por la venta de un jugador, y hacer 5 para remodelamiento del estadio, 3 para el predio, ¿sí? Para que puedan entrar los jugadores y cada vez esté mejor, y 2 para contratación de jugadores nuevos. Eso, ¿sí? Me va a delimitar, para mí, yo como técnico, que saber a dónde voy o en dónde voy a estar, ¿sí? Que yo no le voy a poder pedir 4 o 5 jugadores de 4 o 5 porque solamente me van a dar 2 pesos para que yo pueda invertir, ¿sí? En el mercado de pases. Después podríamos tener esta discusión, ¿no? De que si uno gana, le entran premios, y si le entran premios, es más plata para poder reinvertirla no sé, en el estadio, como recién hablábamos, en el predio. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Vos, perfecto, salís campeón, y esos jugadores que salieron campeón dicen, che, bueno, yo llegué por tal plata, porque tenía, o en mi carrera había hecho esto y esto. Ahora yo llegué, salimos campeones, entonces me parece que me merezco ganar más plata. Y ahí empieza toda una negociación, ¿bien? De dirigencia y jugadores, y jugador. Y ahí también uno, como entrenador, obviamente que lo va a tener que convencer al jugador de que se quede y que siga ganando el mismo dinero, capaz, pero también teniendo en cuenta el pensamiento del club, ¿sí? Que el jugador va a buscar vender y que su prioridad no va a ser mejorar o comprar más jugadores. Se va uno, tenemos uno en el mismo puesto. No, capaz yo como técnico me tenga que amoldar, ¿sí? A las pretensiones y tenga que utilizar jugadores de divisiones menores. Tenga que jugar con algunos chicos, ¿sí? Y entonces ahí va a ser todo mucho más saludable si yo sé a dónde llego. ¿Qué pasa hoy en día? Muchas veces un entrenador, por tratar de tener trabajo, llega a un club y le dice, mirá, que esto sí, no pasa nada. Empieza, bueno, llega al mercado de pases y bueno, yo quiero quiero 11 jugadores nuevos. Fulano, te dijimos que, y estamos, bueno, pero yo quiero 11 jugadores nuevos. Y ahí ya empieza un tira y afloje con la comisión directiva, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema inicial? Y seguramente todos estemos de acuerdo, aceptar el trabajo, bien, sin haberlo pensado antes. Ahora, nos podemos ir un poquito más atrás. ¿Y por qué un entrenador agarra cualquier trabajo? ¿Sí? Porque hoy en día el puesto del entrenador es el primer fusible que salta cuando las cosas no salen bien, ¿sí? Entonces, ante la inestabilidad del puesto y ante la necesidad de trabajar, uno muchas veces no piensa ni pone muchas restricciones, podríamos decir, y agarra lo que venga. Lauti, ¿ahí se Sí, escucha? Acá sí, Jen, ¿cómo sí. estás? Buenas noches. ¿Todo bien, Jean? Sí. Todo bien. Yo creo que solo 3 técnicos en el mundo pueden decidir dónde pueden dirigir. Guardiola, Klopp, y ahora con todo lo que pasó en las elecciones, Scaloni y el resto, se tiene que adaptar al proyecto que hay. Son muy contados los directivos que por ahí pueden elegir dónde trabajar, pero es por sus palmarés, por todo lo que ganó, por lo que significa. Es totalmente difícil llegar a lo que lograron ellos, ¿no? De hecho, Klopp estaba sin trabajo, lo buscaron todos y él estaba esperando a la selección alemana. Y ahora Guardiola también se fue del City y hay que ver a cuál es el próximo proyecto que va a emprender. Sí, tal cual, son muy escasos. Mira, me animaría a decir, ahora capaz Luis Enrique, que llegó y él puso sus condiciones en el PSG con esto de fichar jugadores jóvenes y demás, pero a ver, tampoco, digamos, ahora se lo puede decir que ganó 2 Champions seguidas con un PSG que nunca había ganado nada y demás, ¿no? Pero antes Luis Enrique había ganado en el Barcelona y después en la selección de España podríamos decir que más o menos, o sea, le fue mal, directamente le fue mal y se lo mató mucho, no había mirado de reojo. Hoy podríamos decir que su imagen repuntó un poco, por como vos decís, por los resultados que obtuvo, pero sí, son muy pocos los técnicos que hoy en día pueden elegir si dan el gusto. Podríamos decir Zidane,
ahí te dejo, Juan. Dirigió el Real Madrid, después no dirigió más y ahora fue a Francia y creo que lo buscaron de varios lugares, pero era algo que se sabía que tarde o temprano iba a suceder. Sí, Juan. La última. Mira, lo de Luis Enrique creo que en ese momento tenía un problema personal, creo que le estaban ofreciendo en la época de la selección española que se va, que estuvo muy complicado y por eso no pudo continuar con el proyecto, pero parte de ese proyecto es el que llega, creo también, con el tiempo, porque hizo un cambio dentro de la federación también. Sí, obvio. Aparte, si bien ya venía con la idea de jugar desde el 2010, de todo el cambio de cultura para España, es como que se le impregnó bien Luis Enrique, porque también recordemos que España había ganado, creo que Mundial Euro, y después por 2 mundiales seguidos, y no sé si 3, fracaso total, y después empezó a remontar un poco con Luis Enrique, no me acuerdo si otro técnico había estado antes, pero bueno, en el Mundial, con esto que quedó después afuera con Marruecos, que bueno, en el 2022 ya sabemos que Marruecos fue como la... Estaba Lopetegui, que tuvo el problema en el Mundial, que negoció con el Real Madrid y se llamó dentro de la Asociación del Fútbol Español, la Real Sociedad Española de Fútbol, según se dice, pasó eso, lo rajaron y agarró hierro en ese Mundial interino. Fue ese Mundial que ya venía mal el proceso de España, como si vos, y era que había pasado eso. Sí, por eso. Y bueno, lo levantó un poco, no sabía esto de la hija, sabía que había tenido una hija que había fallecido, pero no sabía que era contemporáneo con esto del Mundial y que tuvo que dejar. Por eso, pero bueno, después uno ve si los objetivos de España, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, y no es que agarre un desconocido, no es que viene, no sé, alguien de afuera. Yo particularmente no lo conocía, pero todos dicen que Luis, de la Fuente, venía siendo técnico en divisiones inferiores de la selección, hace como 7, 8, 9 años, no me acuerdo bien, o sea que seguía un proceso y ya sabía los objetivos, conocía a los jugadores y ya se sabía a dónde se buscaba llegar y las maneras en que se buscaba llegar. Sí, ya. Con respecto a la planificación deportiva y estratégica, Luis de la Fuente fue el entrenador de España en los Juegos Olímpicos, viste que fueron suspendidos por la pandemia, y tenía 8 de 11 jugadores, 8 de esos jugadores fueron los que estaban en el Mundial, en la hora. Sí. Entonces ya los venía conociendo, ya sabía, los estaba proyectando, o sea que no es algo improvisado. Y también lo que me llama la atención es que no hubo jugadores del Real Madrid convocados en España. Y ahí está como Barcelona, Real Madrid, viste, una presión social muy fuerte de los medios madrileños. Sí, a ver, claramente yo no lo tenía ese dato, la verdad que es muy bueno. Habla muy bien del proceso, ¿no? De que uno, de no desesperarse ante el proceso, porque capaz uno se podría haber desesperado y decir, bueno, ¿a quién traemos? Y traemos a cualquiera de renombre y listo, y capaz le puede ir bien y tal cual. Sí, el Real Madrid, justo estaba pensando eso, que creo que escuché, no sé si fue tan así, pero que en el Real Madrid en esta temporada, uno de los últimos partidos, si no me equivoco, no había un español en el 11 inicial. O sea, estamos hablando de que, como dice Juan, ellos compran y no promueven mucho. A ver, ahora creo que ayer vi que lo vendieron al 9 Gonzalo García, entonces, Sí. que justamente salieron de... Sí, Juan. Ceden muchos jugadores. O sea, ellos ceden, toda la mayoría de jugadores de cantera los ceden a equipos de segunda, de filiales y lo que sea. Y hacen esa forma, o sea, lo juegan, por decirlo. Y si alguna vez lo vuelve a recapturar, Nico Paz. Justo estaba pensando eso. O sea, hacen eso, ceden. Llegó Nico Paz a jugar, porque sí, porque claramente tiene sus condiciones, ¿no? Nadie lo va a discutir eso. Pero lo cedió porque no tenía lugar para darle, no podía dar primero, claramente. Porque si vos compras y estás obligado a esta planificación que vos compras, ¿cómo voy a hacer? Voy a armar un pibe, que compré, que me puse en gasto y o sea, no se justifica, entonces lo ceden. Y le dan lugar a esa compra. Tal cual. Y pensemos que ahora, después del Mundial, tuvo la opción de recompra el Real Madrid, creo que era a 10 millones, no me acuerdo, que no era nada para esos tipos de clubes. Y bueno, hizo el negocio, pero no sé, pudiendo habérselo quedado, no se lo quedó, sabiendo ya lo que era Nico Paz, sabiendo, totalmente fogueado, sabiendo todo lo que podía dar, no lo hizo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la clave de, bueno, vamos a apostar un proyecto? Vamos con ese proyecto a full, vamos a darle tiempo, ¿sí? Seguramente no dé resultado instantáneo, ¿bien? Porque eso también es algo sumamente importante de tener en cuenta, ¿sí? Que muchas veces en el proceso, eso no va a dar resultados ya, ahora, ¿bien? Hasta capaz de odiar resultados en categorías inferiores, donde muchas veces sí, ¿qué me interesa ganar la sub-20? ¿Qué me interesa ganar los Juegos Olímpicos, sub-17? Pero todo eso te va formando, si bien, a ver, no nos interesa, vamos a decir la verdad, ¿bien? Pero todo eso va fogueando al equipo, va fogueando a los jugadores a jugar, a sentirse, a tener pertenencia, ¿sí? Con la camiseta de la selección española, de la selección argentina, a moverse, no sé, en el predio de la AFA, en el predio de la selección española. Bien, por eso es sumamente importante entender los objetivos, ¿sí? Y sí, bueno, listo. Llegamos al fondo, más abajo, no se puede estar, perfecto. Volvamos a las entrañas, volvamos a los principios, volvamos a lo que éramos nosotros, a lo que nosotros supimos hacer. De ahí acá, marquemos objetivos a corto, mediano y largo plazo y que todos estén enterados de eso. Así todos, desde las diferentes áreas que tenga el club, que tenga la selección, podamos apuntar a un mismo objetivo, ¿sí? Y que todos estemos convencidos y sepamos hacia dónde vamos. Obviamente que alguien, ¿sí? Tiene que ser la cabeza de todo eso. Como en todo grupo, como en todo equipo, siempre alguien tiene que ir al mando y marcando el paso, marcando el paso, marcando el paso, ¿sí? Que una derrota no es un fracaso, ¿sí? Que esto es fútbol y que puede suceder, pueden suceder las derrotas, ¿sí? Pero que no por una sola derrota uno ya tenga que destruir todo, ¿sí? O por un proceso de derrotas. Bien. Lauti, estábamos hablando, Sí. perdón que te interrumpa, en la clase de Seba, estábamos hablando del tema de Coudet, 4 derrotas y al borde de ser despedido, ¿no? Cómo el resultado lo va condicionando, porque planifica a corto plazo, no a largo plazo. Tiene que ganar el próximo partido, se va. Sí, tal cual. Y creo que juega contra Tigres, si no mal escuché, y encima juega bien, y está jugando bien, empezó a remontar. Tal cual. Es más, son 5 con la de la final, si no me equivoco. Y para River es un montón. Tal cual. Hoy escuchaba que creo que la última carrera había perdido 5 partidos seguidos por torneos de AFA, había sido en 1910 o 1911. O sea que todavía era amateur el fútbol acá. Entonces estamos hablando de un hecho histórico lo que está sucediendo. Pero tal cual, si vos planteás, che, el Chacho es mi objetivo, es mi técnico. Yo le voy a dar. Después es otro tema esto de los jugadores que apartaron, de que no están jugando, de que están no sé en dónde, y
y no se los tiene en cuenta bien y van perdiendo el precio. Sí, pero bueno, yo le voy a tratar de armar el mejor equipo posible al Chacho. Después podemos estar de acuerdo, ¿no? Si el mejor equipo posible es un Borré, que desde que se fue de River nunca hizo pie, igual que Beltrán, igual que no sé si alguno más que trajo, que seguramente. Pero bueno, vamos a suponer que la dirigencia de River dice, bueno, yo voy a traer ya por 4 partidos, porque bueno, el torneo vamos a contar, no contemos la final, porque al fin y al cabo es una final y vos la podés perder, si bien después las formas de cómo las perdió son otra cosa. Pero bueno, llegó a la final, medio a los tumbos, pero llegó al fin y al cabo. Bien, ahora acá, 4 partidos seguidos. Y ya se derrumba todo, y ya si pierde el fin de semana, no sé cuándo juega, ya se tiene que ir. Eso habla un poco, ¿sí? De que al fin y al cabo nunca se va a empezar no sé, nunca se va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el que venga va a ganar un par de partidos, va a volver a perder, ¿sí? Y lo van a terminar echando. No sé bien, sinceramente, ahora justo cuando hablaba se me venía a la cabeza el nombre de Pellegrino en Lanús. Salió campeón y ahora perdió un par de partidos, no sé si ya lo echaron, si no lo echaron todavía, si lo van a seguir manteniendo, pero si lo mantienen, hablaría muy bien de Lanús al fin y al cabo, porque creo que está en la misma situación que River, o parecida, creo que de los 3 o 4 partidos que jugó, perdió 2 o 3 fijos. Entonces, de apostar y de entender de que va a haber momentos en los que va a tambalear. Y bueno, darle una continuidad a pesar de, ¿sí? A pesar del resultado, ¿sí? Ahora me estoy acordando, por ejemplo, en Racing, el ciclo de Gustavo Costas no empezó de la mejor manera. Ustedes recordarán que perdió contra Remedio, ¿cómo es? Contra el Remedio de Escalada, que se me fue Taller de Remedio de Escalada por Copa Argentina. Después no me acuerdo contra quién más. Tú perdió así un partido insólito, que cómo va a perder Racing contra este equipo, con Gustavo Costas. Pero bueno, por convencimiento, o porque decir, bueno, che, lo trajimos a este y la verdad es que no hay otro en el mercado, lo siguieron manteniendo, creo que la dirección de Blanco, y después terminó dando el resultado de la Copa Sudamericana, ¿sí? Entonces es sumamente importante comprender y entender que tenemos que marcar los objetivos. Y si nosotros estamos convencidos del camino que estamos transitando, no lo podemos abandonar tan rápido. El ciclo de Gallardo, o sea, el ciclo de Gallardo, a ver, el primer ciclo obviamente, tuvo sumamente momentos exitosos, totales, pero también hubo momentos en donde tambaleaba. Y está bien, ganaba cosas y todo. Pero creo que, no sé si llegó a perder, claramente no llegó a perder 5 partidos seguidos, pero perdió 2 o 3 partidos seguidos y ya se hablaba en algún momento de, che, le estará llegando a los jugadores Gallardo. Y después se siguió manteniendo. Y después terminaba remontando y terminaba saliendo campeón o llegando a instancias finales y jugando hasta el último día, ¿sí? Obviamente que siempre todo proceso, como se suele decir, lleva un desgaste, ¿sí? Y obviamente que capaz hoy en día es difícil que se vuelva a repetir el mismo ciclo que tuvo Gallardo de 8 o 9 años, ya ni sé cuánto estuvo en River, pero por lo menos hoy en día ya los técnicos no llegan a un año de trabajo. Antes de que se vaya a Costas de Racing era el que más tiempo estaba en el puesto y llevaba 1 año y pico con toda la furia. Creo que Domínguez en Estudiantes llegó a los 2 años, pero no mucho más, ¿sí? Hoy en día ya, ante cualquier turbulencia, ya vuela el técnico, ¿sí? El ejemplo claro, ¿quién es el que escuché? Que había un club que le estaba pagando a 4 técnicos, ¿sí? No me acuerdo quién. Estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo en este momento a quién, pero le estaban pagando a 4 técnicos, ¿sí? Y eso, sinceramente, muchas veces es inadmisible. Bien. ¿Pero por qué sucede esto? Porque se pierden 2 o 3 partidos, listo, el técnico ya no sirve más. Guardiola mismo, con el Barcelona, perdió los primeros 2 partidos seguro. No sé si 3. Imagínense si hubieran cortado el ciclo de Guardiola, los dirigentes de Barcelona. El fútbol no sé si no hubiera cambiado, pero creo que vamos a estar todos de acuerdo que hubo un antes y un después en el fútbol, después con el Barcelona de Guardiola. Bien. Pero ¿qué pasó? Los dirigentes estaban convencidos, primeramente, de la idea que estaba transmitiendo Guardiola, ¿sí? Eso es lo más importante, de la idea que transmitía, de la idea que ponderaba, a lo que jugaba el Barcelona con Guardiola, ¿sí? Que ya venía del proceso de Rijkaard, seguramente dije mal, pero ustedes saben de quién hablamos, ¿sí? Entonces era una continuidad, que muchas veces, ¿qué pasa con el objetivo? Se cambian constantemente porque primero viene un técnico con una idea de juego, después se va el técnico, viene otro técnico con otra idea totalmente de juego, ¿sí? Y eso obviamente que afecta, eso obviamente que atenta contra los objetivos que puede llegar a tener el club, contra las inferiores que puede llegar a tener el club. ¿Por qué? Porque si un club quiere ser serio, tiene que mantener una línea de juego siempre. Que es admirable, por ejemplo, lo que pasa con Argentinos Juniors. A vos te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más de acuerdo, puedes no estar tan de acuerdo, ¿sí? Pero Argentinos Juniors, lo que no se le puede recriminar es que no tiene una idea de juego. Sabe a lo que quiere jugar Argentinos Juniors, sea quien sea el técnico. Obviamente que va a haber matices. No es lo mismo el Argentinos Juniors de Milito que el de ahora, que el de Nico Díez. Pero la idea madre, el concepto de juego, a lo que apuntan los dos, es a conservar la pelota y desde la posesión de la pelota poder atacar al equipo contrario, ¿sí? Milito, no sé, en Argentinos Juniors, por ejemplo, iniciaba desde una línea de 3. Nico Díez ya desde una línea de 4. Ya ahí podríamos iniciar desde la formación misma. Matices, diferencias entre los dos, pero con un objetivo, ¿sí? Entonces, también es importante que los dirigentes sepan qué quieren, ¿sí? Porque después va a ir un nombre y va otro y los nombres van y vienen, ¿sí? Pero es sumamente importante decir, bueno, che,
yo voy a apostar por esto. ¿Qué es lo que mucho se le critica o criticaba a Riquelme? Que no tenía una línea. Primero Russo, después Bataglia e Ibarra, ¿sí? Que no se sabía lo que eran, ninguno de los dos, porque los dos estaban iniciando. Creo que en el medio de eso hubo un tiempo Ron, Almirón, que apuntaba a, ¿sí? A no se sabe mucho muy bien. Bueno, Martínez, que también busca la posición de la pelota para atacar, ¿sí? Y hoy Arruabarrena, ¿sí? Que capaz no le gusta, no sé si no le gusta, mejor dicho, pero le gusta más un juego directo que mantener la posición de la pelota en pos de atacar. ¿Sí? Pero bueno, siempre es importante tener objetivos, siempre es importante no olvidarse, o que el dirigente no se olvide de la identidad del club, ¿sí? Que el club mantiene una identidad y que contrate técnicos en base a esa identidad. ¿Sí? Que obviamente, volvemos a repetir, no hay un técnico igual que el otro y cada uno tiene su librito, cada uno va a tener sus matices, cada uno va a plantear los partidos de diferentes maneras, ¿sí? Cada uno se va a dirigir con el jugador, su trato con el jugador va a ser de diferentes maneras, ¿bien? Pero no deben cambiar drásticamente ni de idea de juego ni de nada, ¿sí? Sino siempre mantenerse con los objetivos en la mira. Bien, y acá tenemos diferencia entre planificación estratégica, planificación táctica y operativa. Así con esto hoy ya vamos a estar terminando con los diferentes tipos de planificación. ¿Sí? Tenemos en los tipos de planificación el horizonte, ¿sí? La planificación estratégica es a largo plazo, la táctica a mediano y la operativa a corto plazo, día a día. ¿En qué van a estar enfocadas cada uno? ¿Sí? En la visión, en la misión, que son dos conceptos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Seguramente ya la clase que viene, y los objetivos globales que puede llegar a tener el club, ¿sí? En la planificación táctica, acciones concretas por área. ¿Qué va a hacer cada área? ¿Sí? Para llegar a la visión, para llegar a la misión y para llegar a esos objetivos globales. ¿Sí? Que no se va a poder llegar si solo una área llega a cumplir su objetivo. Bien. Vamos a suponer un ejemplo práctico. Objetivo. Bueno, ahora después con los ejemplos lo hablamos. Y en el día a día va a estar en la planificación operativa, perdón, va a estar enfocada en el día a día, en la ejecución práctica, en el que eso día a día se esté desarrollando y se esté llevando a cabo. Entonces, ¿cómo implementamos esto en el fútbol? ¿Sí? Ejemplo en el fútbol. ¿Cuál va a ser mi visión, misión y mi objetivo? Ser un club formador líder en Sudamérica. Bien. Yo quiero formar muchos jugadores y ser alguien de ejemplo en esta faceta, acá en Sudamérica. Perfecto. Buen objetivo. Ahora, ¿qué tengo que realizar? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Algo que tengo que realizar es modernizar el centro de entrenamiento juvenil. Perfecto. Bien. Lo modernizo. ¿Qué áreas me lleva a esto? Económica, edilicia, deportivo, gente que sepa cómo se puede, qué es lo mejor. ¿Sí? Y un montón de áreas más que podríamos llegar a implementar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si el arquitecto hace todo el plano y está perfecto y está hermoso, genial, está haciendo su parte. ¿Sí? Lo deportivo ya se juntó con el arquitecto y le dijo, mira, para que sea un buen centro de entrenamiento tiene que tener esto, esto y esto. Y mientras fue comprando algunos materiales. Bien, perfecto, genial. Listo, ya hay dos áreas que están en el objetivo y que están encaminadas hacia el objetivo. Ahora, si el área económica, el de buscar sponsors, por ejemplo, el de buscar que aumentar la masa societaria para poder mejorar el ingreso, ¿sí? En tratar de minimizar los gastos al máximo posible, sin perder calidad, no se está moviendo y no hace nada, va a ser muy difícil, para no decir imposible, que se llegue a ser un club formador en Sudamérica. ¿Sí? Entonces, es importante que todas las áreas estén caminando hacia el mismo objetivo. Que haya intercomunicación entre ellas. Che, ya terminé el edificio, ya terminé los planos para el edificio. Área económica, ¿cómo estamos? ¿Ya podemos empezar a comprar materiales para la construcción? Sí, perfecto. Área deportiva, ¿cómo venimos con la compra de materiales? ¿Cómo venimos con el scouting en el interior del país? Para poder formar también chicos, ¿sí? Traerlos del interior acá al predio. Son muchísimas áreas, bien, siempre con un mismo objetivo. Deben estar todas alineadas, por eso no debemos dejar de lado ninguna. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que todas vayan con el mismo objetivo. Vayan sabiendo hacia dónde se quiere llegar. E intentar cumplirlo. Y teniendo en cuenta que no es de un día para el otro, que va a haber muchos tropezones, que va a haber muchas caídas, ¿sí? Pero que eso tarde o temprano va a traer la recompensa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Si no, por hoy ya vamos a estar terminando. De mi parte no, la última buena clase. Bien, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, entonces nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Hasta luego. Buena semana. Igualmente.